Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a las personas que nos han enviado mensajes. Un saludo al Chepo Vargas, que pues nos envió un mensaje a todo el equipo de Radio Universidad de Cosa Pública 2.0. Espera que tengamos un feliz año nuevo y que vengan cosas mejores, mucha salud y que sea mucho mejor este año. Muchísimas gracias, Chepo Vargas. Todos los mejores deseos para ti también y para todas las personas que nos acompañan. Les invito a contactarnos en las redes sociales. Nos encuentran como @Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y también Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube. Les invitamos ahí para que se suscriban y estén recibiendo cada día las entrevistas que realizamos y el programa completo, pero en formato video, porque les recordamos que los transmitimos también en vivo en estas plataformas. Bien, vamos a continuar avanzando. Vamos a hablar de la crisis de violencia más cercana que tenemos, la crisis en torno a personas desaparecidas, y esto porque todavía a lo largo del año y justo al final del 2023 el gobierno de Jalisco continuó con su operación de alterar las cifras, manipular las estadísticas para pues aparecer o aparentar que no hay ninguna crisis. Para hablar de esto le agradezco al doctor Jorge Ramírez que tome esta llamada telefónica. Es el integrante del Comité de Análisis de Personas Desaparecidas aquí de la Universidad de Guadalajara. Es un especialista en la materia. Jorge Ramírez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por tomar esta llamada. Feliz año nuevo y pues con ganas de conversar contigo porque desde el día de ayer has venido advirtiendo que notaste una nueva manipulación en las cifras oficiales de personas desaparecidas en Jalisco. Pues mira, más que una nueva manipulación, porque realmente la manipulación ha sido persistente durante todo la vigencia del CISODI. Lo que hay que decir es que pues hay que lamentar que otra vez el gobierno del Estado no haya cumplido, incluso con su mismo ofrecimiento, de tener listo el registro estatal que lo obliga a la ley, el cual debió haber tenido hace pues más de 2 años. Entonces sigue sin estar listo el registro, y en vez de eso pues tenemos una paginita con datos que ellos ponen a su gusto, que son contradictorios y que desde luego no están dando cuenta de la magnitud del problema de las desapariciones. Inclusive no solo no están dando cuenta, sino que están mostrando una realidad que no existe. Es falso lo que dicen. En sus cuentas en este año solamente hubo poco más de 500 desapariciones, 529 en su registro, lo cual pues, no es consistente incluso con sus mismos datos. Justo de eso quería preguntarte. Según oficialmente entonces apenas hubo poco más de 500 desaparecidos. Esto me parece que es entre enero y noviembre del año pasado en Jalisco, pero la realidad es mucho mayor, ¿no? Así es, justo es lo que se puede calcular de los datos que tienen ahorita vigentes al 30 de noviembre, porque también hay que decir que son datos pues desfasados de un mes, ya estamos en enero, no sabemos qué ocurrió en diciembre. El Registro Nacional tiene una arquitectura que permite en tiempo real saber los datos, y aquí el gobierno del Estado los retiene un mes, entonces no sabemos todavía. Con los datos hasta noviembre de este año que concluyó, estamos hablando de que para ellos en el transcurso del año se acumularon 529 desapariciones nada más. ¿No? Pero ¿cuál es la realidad, Jorge Ramírez? Más allá de esas 500 registros oficiales, ¿cuánto calculas que en realidad personas desaparecidas hubo el año pasado? Pues ellos mismos lo están manifestando en otra parte del CISODI. Ellos reconocen que en este año nada más, de enero a noviembre, hay 1,903 denuncias y reportes que no han podido localizar. O sea, sus mismos datos son contradictorios, porque mientras reconocen esa cifra de 1,900, en el total solamente suman 529. Entonces, la cifra de 14,500 más o menos desaparecidos en Jalisco es prácticamente la misma que tenían hace 2 años. O sea, es terrible y burda, absurda su manipulación, cuando desde hace 2 años el Registro Nacional indicaba más de 14,000 desapariciones, incluso era la cifra después de la rasurada que le dieron, ya habíamos llegado a 16,000, sí. Más de 16,000 casos. Entonces, desde hace 2 años, casi en marzo vamos a cumplir 2 años, la cifra de desapariciones en Jalisco es exactamente la misma, 14,500. Si es real, qué bueno. Si eso se debe a una reducción de casos, sería muy bueno.
No se trata de que esto esté creciendo porque eso no tiene sentido, pero en la medida en que no han justificado que están localizando a estas personas, que no han disminuido las denuncias, en ese sentido es muy preocupante que se mantengan con una cifra artificial. Claro. Jorge, y de hecho por ahí comentas, pues, estamos recomendando también varios hilos de Twitter que publicaste, que de marzo justamente del 2022, cuando el gobierno de Jalisco dejó de alimentar el registro nacional, a la fecha han desaparecido casi 3,000 personas, es decir, 3,000 denuncias activas nuevas. Y el gobierno entonces aparece diciendo que prácticamente no hay desapariciones desde marzo a la fecha, desde marzo del 2022 a la fecha. Así es, que el número se ha mantenido en las mismas dimensiones, lo cual no es posible, es absurda esa cifra. Claro. Tuvo que haber incrementado porque la actividad delictiva está muy fuerte. De acuerdo incluso a sus mismos casos, de acuerdo a las denuncias públicas que sabemos, el tema está muy candente y el registro que ellos llevan no traduce esa realidad y es lamentable, ¿no? Claro, y además hay que recordar varios casos de desapariciones múltiples de personas que ocurrieron el año pasado, entonces según la estadística pues no están contemplados ahí. No, es prácticamente una estadística que se ha mantenido estancada en 2 años. Una pregunta. Sí. Pero te iba a preguntar, Jorge, dos cuestiones. Una, sobre el retraso de ya va casi para 3 años, más de 2 años, del registro estatal. ¿Eso podría suponer algún tipo de responsabilidades para el gobierno actual de Jalisco, el no haber ya implementado ese registro y ese largo periodo de incumplimiento? Pues mira, yo creo que el principal problema de esa demora es la indefensión en la que coloca a toda la sociedad, ¿no? En la medida en que Jalisco no tiene un registro estatal fiel, actualizado al día, objetivo, pues estamos dando palo a ciegas con el problema, ¿no? No sabemos las dimensiones de lo que ha venido ocurriendo y por lo tanto, pues los costos son para la sociedad, ¿no? Que está en medio de una ola de desapariciones sin tener ni siquiera la información básica para actuar. Ese yo creo que es el principal problema, ¿no? Y obviamente se coloca a las víctimas en una situación vulnerable porque incluso ellos no saben, seguramente es documentado en estas semanas cómo los mismos afectados dicen que no fueron censados ni por el gobierno federal ni tienen una noticia, están aquí en los registros estatales, ¿no? Así es. Hay otro problema también, Jorge Ramírez. Yo creo que Jalisco está en una situación particular. Bueno, hay muchas entidades también, pero entre esta manipulación o alteración del registro estatal y luego las dudas que hay con respecto al censo nacional que presentó el gobierno de López Obrador en diciembre pasado, que también hay dudas sobre esas cifras, estamos en una situación de terrible indefensión, por lo menos en cuanto a saber dónde estamos en esta crisis, aquí en Jalisco. Sí, y también, ¿sabes? Lo muy lamentable de esto es que está habiendo un retroceso de lo que se había logrado en términos de política pública, en términos de atención del Estado, el problema de las desapariciones. En la medida en que los gobernantes locales, como Enrique Alfaro y López Obrador, están empecinados en que el registro no refleje la realidad del problema, pues imagínate, entonces, ¿quién está a cargo del problema, no? Si desde los propios responsables están tratando de desmantelar los avances que se habían logrado, ¿no? Claro. Jorge Ramírez, y esta alteración de las cifras oficiales, tanto estatales como nacionales, también está generando que aumente la de por sí altísima impunidad con respecto a casos de desaparición, o en otras palabras, están dejando aún más indefensos, porque entiendo que al no haber datos oficiales es difícil hablar de prevención, ¿no? Exacto, es difícil hablar de prevención, es difícil incluso desde lo más elemental, que es que la sociedad tenga una alerta pública del problema y se pueda movilizar y se pueda defender por su cuenta. Digamos, si las autoridades no tienen la competencia o la voluntad de hacerlo, debería la sociedad hacerse cargo de ese problema, pero en la medida en que los datos mismos no son los reales, estamos en medio de un desastre social, ¿no? Y lo hemos experimentado, ¿no? Porque
justo estamos en medio de situaciones muy peligrosas con la desaparición de personas y la gente no tiene una visión muy clara de lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Así es. Estamos hablando de una gran cantidad de víctimas y de los mismos registros del Estado dicen que quedaron pendientes 2000, casi 2000 registros por localizar en este año nada más, ¿no? Eso quiere decir pues que el fenómeno está desatado, debieron haber ocurrido al menos unas 6.000 denuncias, de modo que ellos pudieron haber localizado a 4.000 personas, ¿no? Por diferentes razones, y quedaron pendientes aún así casi 2.000, ¿no? 1903. Claro. Entonces estamos hablando de una incidencia muy, muy grande del problema que no se ve reflejado pues en los totales, en la cifra final, ¿no? Que es donde deberían de estar. Uh-huh. También según las estadísticas del gobierno de Enrique Alfaro es el que posiblemente tiene el mayor registro, el récord de personas desaparecidas en cuanto a administraciones. El último dato que recuerdo es que iban más de 8,000 personas desaparecidas solo en lo que va del gobierno de Enrique Alfaro. Me temo que podemos estar llegando a 9,000 con estos datos recientes. Pero de contexto recordar a las personas que la dictadura terrible militar chilena pues dejó más de 3,000 desaparecidos y solo en el gobierno de Enrique Alfaro estamos hablando de casi 9,000 desaparecidos en Jalisco. De este tamaño es la dimensión de la crisis. Preguntarte, Jorge Ramírez, ¿esos datos altísimos de la actual administración podrían ser consecuencias de la falta de prevención a partir de acciones como esta de maquillar las cifras oficiales? Sí, sin duda, y también ahí hay que reconocer que es un problema de larga data, que se dejó crecer, es un problema que empezó a activarse en todo el país a partir del 2008, y los epicentros de la desaparición se han ido moviendo, ¿no? De la zona norte del país, ¿no? Con la presencia tan fuerte de los Zetas en el inicio, pues se ha ido recorriendo, y ahora tenemos aquí un epicentro en Occidente, particularmente en Jalisco, con el dominio del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Hay una estructura, un grupo criminal asentado en Jalisco con mucha fuerza, mucho poder regional y transnacional, y al cual el gobierno estatal y el federal no han hecho ninguna mella en estos 6 años, ¿no? Claro. Jorge Ramírez, y preguntarte de lo que fue el año 2023, ya tenemos la cifra, por lo menos casi 2,000 personas desaparecidas en Jalisco, pero en cuanto a tendencias, y ya que no tenemos, carecemos de análisis de contexto, que es lo que se supone que las autoridades tienen que desarrollar y construir para saber cuáles son los puntos, los lugares más vulnerables, más riesgosos, cuáles los segmentos de la población que pueden estar en mayor peligro en algunos puntos del estado. Eso pues no se hace. Pero según lo que tú has estado observando en 2023, ¿qué tendencias en cuanto a desapariciones notaste? Por ejemplo, te pregunto, puede ser, pienso que quizás las desapariciones múltiples pudieron tener un incremento dado la enorme cantidad de casos que vimos a nivel mediático, o también se mantiene la desaparición sobre todo de jóvenes y adolescentes. Preguntarte cómo van las tendencias según lo que viste. Sí, fíjate que en el caso de Jalisco la tendencia es a concentrarse en desapariciones, sobre todo masculinas, de cada 100 víctimas de desaparición. Y es aquí que de ellas son mujeres, el resto son varones. Entonces se trata de una desaparición masculina predominantemente, concentrada muy fuerte en la zona metropolitana de Guadalajara, y hay pocos activos de desaparición aquí, pero en un ejercicio que estamos haciendo, notamos que también los Altos Norte tienen una tasa muy alta de desaparición. Te cuento que a nivel estatal calculamos la tasa en 154 denuncias de desaparición por 100.000 habitantes. Y en el caso de los Altos Norte es de 257. En el caso de la Costa Sur estamos hablando de 224 desapariciones por 100.000 habitantes. Y en el sudeste también hay una situación muy fuerte de desaparición. No hablando por regiones. Sí. Es quizá la forma más adecuada de enfocar estos datos, ¿no? No tanto a nivel municipal, porque digamos, los tamaños municipales son muy diferenciados, pero a nivel regiones, considerando que hay una fuerza muy grande
en la ciudad metropolitana, una concentración de casos. No hay que descuidar entonces a los Altos Norte, la costa sur y el sureste, ¿no? La región sureste de Jalisco. Bien. Jorge Ramírez, también a lo largo del año se reportaron casos también de desaparición forzada, es decir, desapariciones cometidas por elementos, funcionarios, personal que trabaja para el Estado. Pues ese es el patrón dominante, ¿no? De hecho, la distinción entre desaparición forzada, que intervienen agentes del Estado, y la cometida por particulares, es una distinción muy porosa, ¿no? Muy flexible. Uh-huh. Estamos hablando que en la escala en la que se presenta el problema en Jalisco, pues necesariamente es una desaparición forzada, uh-huh, donde al menos haya quiesencia, el consentimiento de las autoridades para que esos niveles sigan ocurriendo. Entonces la desaparición forzada es el problema, es el foco que preocupa y es algo que no hemos tenido ninguna respuesta a lo largo de este sexenio, ¿no? Hablando del gobierno federal y del gobierno estatal. Muy bien. Finalmente, Jorge Ramírez, ¿cuáles son las prioridades más urgentes para el año 2024? Me imagino que uno de ellos ya es finalmente publicar el registro estatal. ¿Qué otras, digamos, áreas prioritarias hay de urgencia de atención? Pues en el tema de la desaparición de personas urge, es una estrategia de prevención. Básicamente es un área ausente. Lo único que se ha avanzado en este sexenio, y ya vemos las tentativas de borrar también eso, es en materia de búsqueda, ¿no? Pero la búsqueda es una parte de lo que se debe de hacer. Tenemos que primero asegurarse que no siga creciendo el número de desapariciones, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos también un problema muy fuerte que no se ha atendido en materia de atención de víctimas, ¿no? Es decir, donde el Estado fue intervino y se puede acreditar esa intervención en la desaparición de personas, el Estado fue obligado a pagar compensaciones y a hacer la reparación correspondiente. Y eso no hay nada en Jalisco en materia de avance en reparación del daño. Es terrible, así es. Pues vamos a estar atentos a esto y también, por cierto, bueno, el avance del tema del Centro de Identificación Humana que el gobierno de Enrique Alfaro anunció la semana pasada, que ya está prácticamente a punto de arrancar. Sin embargo, por ahí en unas notas leímos quejas de los colectivos de familiares de personas desaparecidas que dicen que ni siquiera le han informado cómo es que va a operar ese Centro de Identificación Humana, que es para atender la otra crisis, Jorge Ramírez, la crisis forense que también tenemos. Exacto, también hay una crisis muy fuerte de identificación humana y lo que ha habido en este sexenio pues es realmente corte de listón, inversiones que no han dado resultados, ¿no? El problema sigue vigente, lo único que hay es una política de gasto y de hotel, eso sí, para eso sí son especialistas en cortar listones, entregar obras que no están concluidas, pero no en atajar el problema realmente, ¿no? Claro, y es lo urgente realmente. Jorge Ramírez, muchísimas gracias por este contacto y por supuesto la invitación para que nos mantengamos en comunicación a lo largo del año para darle seguimiento a esta terrible crisis. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Feliz año. Feliz año para ti también. Jorge Ramírez, integrante del Comité de Análisis en materia de personas desaparecidas de acá de la Universidad de Guadalajara, un comité importantísimo que, pues a falta de información oficial, es el que ha venido brindando datos para, sobre todo para que atendamos y logremos ejecutar, digamos, poner en práctica acciones de prevención a nivel individual, porque pues en cuanto a las autoridades ya vemos que pues nos dejaron solos prácticamente en esta crisis. Vamos a una pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0. Ya regresa Cosa